Bienvenidos un día más a este su humilde espacio, su refugio de telenovelas donde diseccionamos, analizamos y hasta psicoanalizamos las series que nos tienen pegados a la pantalla, con el corazón a punto de explotar y la caja de pañuelos siempre a mano. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una profecía, una predicción audaz y arriesgada que me ha robado el sueño, que me tiene dando vueltas como un derviche. Venganza y pasión turca. El Edén se convertirá en infierno de traición en 2025. Sí, lo sé, el título es un puñetazo directo al estómago, un anuncio de catástrofe emocional de proporciones bíblicas. Pero créanme, mis queridos adictos a la cafeína turca, hay mucho más detrás de este titular explosivo. Imaginen una historia de amor que nace entre la tormenta, una conexión que desafía el destino, dos seres humanos unidos por un hilo invisible en medio de un laberinto de secretos, intrigas palaciegas o una guerra ancestral que parece no tener fin. Una trama que nos atrapa desde el minuto cero, que nos hace reír, llorar, gritarle a la pantalla y hasta maldecir a los guionistas por hacernos sufrir tanto. Pero, ¿qué ocurre cuando esa promesa de felicidad eterna, ese juramento sagrado de amor incondicional se ve empañado por la sombra oscura y amenazante de la venganza? ¿Qué pasa cuando la cruda realidad de la traición irrumpe como un huracán, arrasando con todo a su paso y dejando a su paso un reguero de dolor y desilusión? Antes de que entremos en pánico colectivo, antes de que empecemos a hacer muñecos vudú de los galanes turcos, les ruego, les imploro, se suscriban a su canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, teorías descabelladas que solo a mí se me ocurren a las 3 de la mañana, chismes jugosos que parecen sacados de los pasillos del Palacio Otomano, y todo lo que necesitan para mantenerse al día con el universo infinito de las series turcas. No se lo pierdan. Activen la campanita por favor, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no se pierdan ni un segundo de esta locura. Ahora sí, mis valientes guerreros del drama, entremos de lleno al corazón de esta predicción. Venganza y pasión turca. Ya el título nos advierte de la colisión inminente de dos fuerzas primarias y opuestas, la sed insaciable de justicia, la necesidad visceral de resarcir un daño, de restaurar el honor mancillado, y la fuerza incontrolable del amor, esa conexión mágica que nos transforma, que nos hace vulnerables y que tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. En las series turcas, como bien sabemos, la venganza suele ser el motor principal de la trama, impulsada por el honor familiar, la pérdida irreparable o el anhelo de recuperar lo que fue arrebatado. Y la pasión, la pasión, esa llama que arde en el alma de los personajes, que los empuja a tomar decisiones irracionales y que, a menudo, los ciega ante las consecuencias devastadoras de sus actos. Visualicemos la historia: un hombre marcado por una tragedia que lo persigue como una sombra, se cruza en el camino de una mujer que encarna todo lo que él detesta, ya sea por su apellido, por los pecados de su familia o por su posición social privilegiada. En un principio, la venganza lo consume por completo, lo domina como una fuerza oscura. La idea de hacerla pagar por los errores del pasado, por la sangre derramada o por su propia complicidad en el sufrimiento que él padeció, se convierte en su única razón de ser. Pero como suele suceder en estas historias épicas, el destino, ese gran manipulador de marionetas, tiene otros planes. La convivencia forzada, las miradas furtivas cargadas de tensión, las conversaciones a medias teñidas de hostilidad y resentimiento, dan paso a una atracción irresistible, a un deseo incontrolable que desafía toda lógica y razón. El odio se transforma en una curiosidad peligrosa, el rencor se convierte en fascinación, y la venganza comienza a tambalearse, a perder fuerza ante el poder arrollador del amor. Aquí es donde la trama se complica, mis queridos espectadores. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando nuestro protagonista, atrapado entre el deber y el deseo, se da cuenta de que se está enamorando perdidamente de la persona a la que juró destruir? Cederá a sus sentimientos, arriesgándose a ser tachado de traidor, a decepcionar a su familia y a renunciar a sus propios principios. O seguirá adelante con su plan macabro, sacrificando el amor en el altar de la justicia, pero condenándose a una existencia vacía, llena de remordimiento y soledad. Y es aquí precisamente donde entra en juego el elemento clave de esta predicción, la traición. La profecía nos anuncia que este romance de ensueño, esta pasión desbordante terminará en una traición imperdonable. Pero ¿quién traicionará a quién? ¿Quién será la víctima y quién el verdugo? Las posibilidades son tan infinitas como los paisajes de Capadocia. Quizás sea el propio protagonista quien, consumido por la duda, el miedo y la culpa, decida traicionar a su amada, revelando sus verdaderas intenciones y rompiendo su corazón en 1000 pedazos.
O tal vez sea la protagonista quien, al descubrir el plan de venganza de su amado, se sienta utilizada, engañada y decida tomar las riendas de su propio destino, urdiendo una venganza aún más cruel y despiadada contra él. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. En las series turcas, como bien sabemos, nada es lo que parece. Siempre hay giros inesperados que nos dejan boquiabiertos, secretos ocultos que salen a la luz en el momento menos oportuno y personajes con agendas ocultas que manipulan la situación a su antojo. Quizás la traición no provenga directamente de los protagonistas, sino de un tercero en discordia, un personaje secundario que, movido por la envidia, la ambición desmedida o el despecho amoroso, decide sembrar la discordia entre la pareja, revelando un secreto devastador o manipulando los hechos para su propio beneficio. Imaginen, por ejemplo, que un antiguo amor del protagonista, consumido por los celos al ver su felicidad con la protagonista, decide revelar un oscuro secreto sobre el pasado de ella, un secreto que la conecta directamente con la tragedia que marcó la vida del protagonista. O que un miembro de la familia de la protagonista, temiendo que su relación con el protagonista ponga en peligro sus propios intereses, decide sabotear su romance, manipulando a ambos para que se enfrenten entre sí y destruyan su amor. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas promete un drama de proporciones épicas, un festival de emociones intensas que nos dejará sin aliento. Lo que sí está claro es que si esta predicción se cumple, Venganza y Pasión turca nos regalará momentos de tensión insoportable, escenas de pasión desenfrenada que nos harán suspirar, ríos de lágrimas amargas que nos harán sentir el dolor en carne propia y giros argumentales tan sorprendentes que nos dejarán con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Pero por qué creo que esta predicción tiene sentido? Bueno, las series turcas, a pesar de su originalidad y su capacidad de sorprendernos, suelen seguir ciertos patrones narrativos. El conflicto entre el amor y el deber, la lucha entre la venganza y el perdón, la presencia de secretos familiares que se transmiten de generación en generación y los personajes con motivaciones ocultas son elementos recurrentes en este tipo de producciones. Además, el melodrama y la intensidad emocional son sellos distintivos de las series turcas, y la traición es un ingrediente clave para elevar el drama a niveles estratosféricos, para mantenernos enganchados a la pantalla, sufriendo y disfrutando al mismo tiempo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, teorías basadas en mi experiencia como espectadora compulsiva de series turcas y en el análisis de los elementos que suelen funcionar en este tipo de historias. No podemos saber con certeza qué nos deparará Venganza y Pasión turca en 2025. Pero si algo he aprendido viendo series turcas, es que debemos esperar lo inesperado. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta serie promete ser una auténtica bomba, un espectáculo que nos hará vibrar desde el primer hasta el último capítulo. En resumen, hemos explorado la intrigante predicción de que Venganza y Pasión turca en 2025 nos traerá un romance que terminará en traición. Analizamos los elementos clave que suelen estar presentes en este tipo de series, como la venganza, la pasión, los secretos familiares y los giros argumentales inesperados. Vimos cómo estos elementos podrían combinarse para crear una trama llena de drama y emociones intensas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan enganchado tanto como yo a esta predicción. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que esta predicción se hará realidad? ¿Qué tipo de traición creen que veremos en la serie? ¿Quién será el traidor y quién será la víctima? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Compartan sus ideas y hagamos de este espacio un lugar de debate y pasión por las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas predicciones, análisis y chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos amantes del drama. Y recuerden, el drama turco es nuestro drama, es nuestra vida.